A mediados del siglo XIX, luego de un periodo de relativa paz después de las guerras napoleónicas, tuvo lugar en Europa un conflicto bélico de gran intensidad que dejó el saldo de aproximadamente 600.000 muertos. Esta conflagración, disputada entre los años 1853 y 1856, es conocida con el nombre de Guerra de Crimea, conflicto que estalló por el juego de intereses y poderes de imperios que recelaban unos de otros y que, entre otras tácticas de sus estrategias, aplicaban la llamada diplomacia de las cañoneras, entre el Imperio Otomano, por esta época en decadencia, y el Imperio Ruso del zar Alejandro I en ascenso expansionista, en el cual también intervienen en favor del primero la Inglaterra victoriana del primer ministro Lord Palmerston y la Francia de Napoleón III. Esta guerra puede ser considerada la primera guerra moderna, en la que los frutos de la revolución industrial se ven implementados en el campo de batalla, principalmente para Inglaterra y Francia. Así, aparecen por primera vez los navíos propulsados por motores a vapor, el ferrocarril, el telégrafo y un arma táctica que inclinaría la balanza en favor de los ejércitos aliados de Inglaterra y Francia, a pesar del más numeroso ejército ruso. El fusil con cañón rayado, que disparaba la temible bala Minié, munición de efecto devastador sobre el cuerpo humano. También hacen su aparición las primeras fotografías y los corresponsales de guerra que iban a causar una gran influencia en sus naciones. El teatro de operaciones donde se desarrollan las acciones bélicas que le confiere su nombre fue la península de Crimea, en torno a la base naval rusa de Sebastopol. Entre otras, se recuerda la batalla de Balaklava, 25 de octubre de 1854, en que se produce la famosa carga de la Brigada Ligera, hecho heroico que impresionó a todo el pueblo inglés y que incluso el dramaturgo Alfred Tennyson compuso un famoso poema en alabanza de la acción, lo que hizo que en esta guerra confluyeran la modernidad con sus avances propios de la ciencia y la técnica y el romanticismo. También el gran escritor ruso León Tolstoy, autor de La Guerra y la Paz, a la edad de 26 años, participó en ella como oficial subalterno de una brigada de artillería, haciendo descripción detallada de los horrores y sufrimientos que contempló. Pero en este drama de la historia del siglo XIX, iba a aparecer un gran espíritu humano encarnado en la figura de una mujer que se convertiría en una de las grandes luces que ha tenido la humanidad, transformando a la muerte y desolación en vida y esperanza. Se trataba de Florence Nightingale. Por ella, la sangrienta guerra de Crimea fue un hito en el campo de la sanidad humanitaria, ocasionando grandes reformas para la posteridad. Nacida en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820 en el seno de una familia británica de clase alta, recibió el nombre de su ciudad natal, en aquel entonces capital del Ducado de Toscana. Desde muy joven afirmó sentirse llamada por Dios a servir a los demás, decidiendo dedicarse a la enfermería a sus 24 años de edad, decisión que desafiaba las convenciones sociales de la época, donde la mujer estaba destinada a cumplir con el rol de esposa y madre solamente. Tras muchos sacrificios y teniendo además la fuerte oposición de su familia, logró formarse como enfermera. Al estallar la guerra de Crimea, llegan a Gran Bretaña reportes de las terribles condiciones en que se encontraban los heridos que lograban sobrevivir a las batallas, lo que evidenciaba catastróficos problemas sanitarios del ejército. Los soldados heridos recibían tratamientos totalmente inadecuados por parte del sobrecargado equipo de médicos, y peor aún, los oficiales del ejército eran indiferentes a esta situación en la cual escaseaban suministros médicos, la higiene era pésima y las infecciones eran de lo más común, terminando generalmente en la fatalidad, lo que arrojaba un alto porcentaje de letalidad. El 21 de octubre de 1854, 4 días antes de la cruenta batalla de Balaklava, Florence Nightingale y su equipo de 38 enfermeras voluntarias partieron hacia el Imperio Otomano, llegando días después a Scutari, principal base de operaciones británica. A su llegada, el panorama era desolador.
hospitales desbordados de heridos moribundos, enfermos afectados no solo por las heridas de combate, sino también por el cólera y la disentería, también el tifus y la fiebre tifoidea, pues no se contaba con el equipamiento apropiado ni siquiera para procesar alimentos a los pacientes. Las muertes se contaban de a miles. Pero ese escenario caótico no derribó su ánimo y rápidamente comenzó a implementar cambios en los hospitales. Así, exigió la realización de obras de desagüe sanitario, de limpieza de los vertederos y de ventilación. Implementó cambios constantes de camas y mantas, comida preparada cuidadosamente y servida a horarios regulares a los pacientes. Cambió el diseño de los hospitales de modo que, de a poco, comenzaron a mejorar las condiciones sanitarias y la mortalidad comenzó a bajar rápidamente, a tal punto que de un 42% de letalidad consiguió reducirla a un 2%. Pero no solo fueron sus innovadoras acciones de cambio en la infraestructura sanitaria que hicieron de Florence Nightingale una figura humana excelsa. Si lo fue, se debió también a su profundo amor humanitario. En ella, el amor al prójimo y la entrega hacia el otro eran acción real y no meras palabras de pensamiento. Fue entonces cuando los sufrientes soldados la bautizaron como el ángel de los campos de batalla o la dama de la lámpara, y llegaron a decir: se besa su sombra cuando pasa. Florence Nightingale es considerada hoy por todo ello como precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería, pero también fue la primera en integrar el ejercicio de esa profesión con las matemáticas y la estadística, aplicándolas a la epidemiología y estadística sanitaria, tanto de hospitales civiles como militares. Su obra fue también una inspiración para la posterior creación de la Cruz Roja y la Convención de Ginebra, siendo también una gran exponente del feminismo inglés e inspiración para la literatura y la pintura. Falleció en Londres mientras dormía en su habitación un 13 de agosto de 1910, hace 110 años atrás, a los 90 años de edad.